Bueno, acabamos de arreglar el desastre de deuda más grande de toda la historia. ¿Por qué digo el desastre de deuda más grande de toda la historia? Porque nosotros tuvimos 3 periodos de super mega endeudamiento. Ya sabemos que la historia de la deuda externa empezó en 1824, después Perón pagó absolutamente todo, después tenemos un nuevo ciclo de endeudamiento que empieza en 1976. Y los 3 periodos de endeudamiento más grandes de la historia son la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, que incrementó la deuda desde 7.000, lo digo siempre redondeado, ¿no? Desde 7.000 hasta 45.000 millones de dólares, es decir, la incrementó en 38.000 millones de dólares, lo cual da 5.000 millones de dólares por año. Luego tenemos la convertibilidad de 1991 hasta el 2001, durante las presidencias de Menem y de la Rúa, con Cavallo como director de orquesta, que eleva la deuda externa desde 60.000 millones de dólares hasta 220.000 millones de dólares. Es decir, la incrementa en 160.000 millones de dólares, lo cual en 10 años da 16.000 millones de dólares de incremento por año. Y bueno, después vino el periodo donde se desendeudó, desde 220.000 millones de dólares hasta 70.000 millones de dólares, que es el periodo 2005-2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Llegamos a tener un país totalmente desendeudado, con apenas el 11% del PBI era el peso de la deuda, un PBI de 600.000 millones de dólares, estábamos en el puesto 20 del mundo. Después con Macri bajamos del puesto 20 al puesto 26 del mundo, porque el PBI bajó de 600.000 millones de dólares a 400.000 millones de dólares. Y la deuda se incrementó desde 70... Deuda externa en moneda extranjera, que es lo que compromete la soberanía política y la independencia económica. Es decir, la deuda total en el año 2015 era de cerca del 45% del PBI. Pero la deuda externa en moneda extranjera era del 11% del PBI. Estamos hablando de 70.000 millones de dólares. Durante el gobierno de Mauricio Macri se eleva esa deuda hasta 200.000 millones de dólares, es decir, se eleva en 130.000 millones de dólares, lo que da 32.000 millones de dólares por año. El doble que la dictadura y muchísimas veces más que el endeudamiento por año de la dictadura. Bueno, eso es lo que acabamos de arreglar. Primero nos decían que Guzmán no estaba apto para tal condición. Lo primero que pasó fue que aceptaron el diálogo, aceptaron las condiciones, y después se dirimía esta cuestión de cuál es el interés a pagar. Bueno, Argentina inició el diálogo con una propuesta de 45%, los acreedores externos pedían 60%, y después estábamos en el último tramo entre 53 y 56, se arregló en 54 y pico. Era una diferencia de deuda de aproximadamente 2.000 millones de dólares este último tramo de acuerdo, yo creo que es muy importante que se haya arreglado, porque evita la incertidumbre, y la incertidumbre lleva a mover el tipo de cambio, porque el dólar ilegal se aleja del dólar legal, por lo tanto tracciona el dólar legal hacia arriba, la inflación hacia arriba, y complica una serie de cuestiones muy importantes. De hecho, si ustedes hacen la cuenta de 65.000 millones de dólares por 70 o por 80 y después lo vuelven a pasar a dólares, hubiéramos perdido más plata con una devaluación que cediendo una parte de la diferencia. Entonces se arregló esto, y yo digo se arreglaron 110 de 130.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional siempre estuvo detrás del apoyo a la Argentina. Entonces 45.000 más 65.000 da 110.000 millones de dólares. Y bueno, entonces con esto decía, la inestabilidad cambiaria va a calmarse. Por lo tanto, es previsible que el dólar ilegal se acerque al dólar legal, que, por supuesto, si se deja de traccionar el tipo de cambio, estamos hablando de la principal causa inflacionaria, así que
también es previsible que se calme la formación especulativa de precios, y también es importante atender al tema de la devaluación. ¿Por qué? Porque cuando sube el tipo de cambio, además de que nos es más caro pagar intereses y capital de deuda externa, también es más caro para la industria comprar insumos, bienes de capital y maquinaria para la industria, y es importante el desarrollo. Así que me parece que es estratégico haber resuelto el problema en este momento. Y una cosa más, que no nos tenemos que olvidar, que no podemos, el conjunto del pueblo argentino, pagar una deuda que sirvió para enriquecer a unos pocos. Por lo tanto, es imprescindible, impostergable y de máxima responsabilidad investigar, usando palabras ajenas, la ruta del dinero, es decir, la ruta del endeudamiento, para que no paguemos los que no hemos obtenido nada. Durante el gobierno de Mauricio Macri, ellos, unos pocos, se enriquecieron, mientras el conjunto del pueblo argentino se empobreció y se endeudó. Así que nunca más a ese mega endeudamiento, nunca más a la bicicleta financiera, que por suerte se terminó desde el día 1 que asumió Alberto Fernández. Alberto Fernández había dicho en campaña: con la plata de intereses que le estamos pagando a las LELIQs para este enriquecimiento gigantesco de los sectores concentrados, con tasas de interés del casi el 80%, con esa plata que se le está pagando de interés a las LELIQs, y que eso sirve para la fuga de capitales y demás, nos alcanza para devolverle los medicamentos gratis a los jubilados. Y es lo que se hizo. Y en cuanto a la plata que necesita la Argentina, muchos hablan de que vengan inversiones. Hay dos cosas que aclarar. Una, que vengan inversiones productivas, que generan producción, que generan industria y que generan empleo. No que vengan colocaciones financieras en el mercado especulativo financiero. Una cosa es inversión productiva, otra cosa es especulación financiera. Nosotros queremos que venga, en todo caso, inversión productiva. Pero además tenemos que cuidar nuestra plata. Tenemos que ver qué pasa con los porcentajes de la minería. Tenemos que ver qué pasa con la pesca en el mar argentino, el mayor lugar de pesca del mundo. Yo estoy escribiendo un libro de turismo. Terminé con Chubut. El mar argentino que pertenece a Chubut equivale en superficie a toda España. Toda España llena de los mejores pescados y mariscos del mundo. Esa plata la queremos nosotros.